Nuevamente les doy la bienvenida. Salió bueno eso de pasar de inglés y varios idiomas de video en vivo, ¿ah? Gracias, Wilson. Bueno, precisamente entonces ya hicimos los anuncios de antes. Simplemente me queda es de recordarles o decirles a quienes no saben, tal vez se acuerdan, hace un mes hicimos una pequeña serie acerca de Dios versus ciencia. ¿Se acuerdan? Y estuvimos viendo y concluimos que la ciencia comprueba la existencia de Dios, que no son opuestas, y tuvimos la oportunidad de a quienes querían hacer un devocional que tuviera que ver con la ciencia y Dios, que levantaran la mano y tuvieron la oportunidad de ganarse ese devocional. ¿Se acuerdan algunos de esos? Y se acuerdan, yo les hice la pregunta: ¿quién, si tuviera acceso a un devocional que hablara de ciencia y de Dios, a quién le interesaría hacerlo y lo haría? Y les pregunté, y les pregunto ahorita: ¿quién, si tuviera acceso a eso, lo haría? Cuenta, Johnny, ¿cuántos son? Mira, alrededor de 20. Y les digo porque Johnny Mauri está aquí, allá atrás. Solo ponte de pie un segundito, Johnny, para que te identifiquen. Johnny Mauri es barranquillero, ingeniero químico, ¿verdad? Y cristiano también, hermano de la iglesia de Calvary en Fort Lauderdale. No, él no va a Calvary, él va a otra iglesia, ¿verdad, Johnny? Pero trabaja con el Creation Studies Institute, que es un museo, un instituto que se dedica a enseñar creacionismo y cómo la enseñanza de la Biblia está en armonía con esto también, y nos ha enseñado muchísimas cosas de lo que se ve de la ciencia con luz de la palabra. Y él ayer estuvo ayudándonos con una clase, estuvo en una correría por Villavicencio, Bogotá, Tunja, en Barranquilla, estuvo con nosotros ayer, y hoy va a estar, si el vuelo de él sigue retrasado, porque ahora regresa a Estados Unidos, si el vuelo sigue retrasado, tiene una mesita aquí afuera, pues saliendo por estas dos puertas después del servicio, y si el vuelo sigue retrasado va a poder estar ahí respondiendo algunas preguntas de interés. Y pues es una cosa que estamos manteniendo, y vamos a seguir teniendo relación con ellos más hacia adelante. Le digo que hay mucho interés de personas para hacer este tipo de devocionales y saber más de ciencia, entonces en un futuro esperamos hacer más con él. También entonces hoy es uno de esos días en que yo tengo la bendición de que me voy a sentar en un momento y voy a escuchar la prédica que un buen amigo del ministerio, un hermano en la fe, el pastor Hernando Vargas. Si quieres ve viniendo, Hernandito, está aquí también. Él es de la Capilla Fidelidad en Jamundí Valle. Jamundí, he estado explicando, como un municipio parecido a Turbaco para Cartagena, solo que Jamundí ya está incluso más incluido dentro de la ciudad de Cali. Y él es de un Calvary, se llama Capilla Fidelidad. Nos conocimos hace ya casi 4 años, cuando nosotros estábamos recién llegados. Conocí su familia, hemos compartido ya cosas ministeriales, tanto él aquí como nosotros en Cali, en Jamundí. Y si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas les pedí oración porque iba para Cali a acompañar a un amigo que estaba en luto por la pérdida de su hijo. Y luego cuando volví les dije que gracias a Dios contaba con el pastor Hernando, con su hermano que también está hoy acá, y ellos me acompañaron y fueron el apoyo, aparte del Espíritu Santo, el apoyo en la familia en la fe para poderle ministrar a este amigo allá en Cali. Y aquí ahorita vimos que hay varios caleños. Es ir allá a Cali es como estar aquí. Es una bendición para nosotros. Y si tienes familiares, amigos, seres queridos, no solo está Jamundí, pero hay una en Cali, ya dentro de Cali, para los caleños, queda cerca de lo que se llama la iglesia del Templete, una iglesia católica bien conocida, en donde también es el estilo de nosotros. Y pues hoy Hernando va a estar compartiendo un mensaje con nosotros. Entonces pues, Hernandito, te damos la bienvenida. Tú allí estás ya con micrófono y nos alistamos entonces para... ¿Qué faltó? Prueba que sí está prendido eso. Sí, claro. Está prendido, muy bien. Sí, solo que la voz no es tan bonita como la mía, sí, pero... Es verdad. Sí. Bueno, buenos días. Creo que están esperando para repartir Biblias. Si necesita una Biblia, por favor, levante su mano. Sí, queremos, siempre es algo que hacemos en todas las Calvarys, es poder proveer que todos tengan una Biblia en su mano, para que no comamos cuento, sino lo que la palabra de Dios. Gracias a Santiago por esa presentación tan especial, la cual me honra. Ha sido muy especial conocer al pastor Santiago, su familia. Hemos tenido un tiempo de compañerismo, como él lo acaba de decir, muy especial. Hace 4 años, y ha sido muy linda esa relación que el Señor nos ha permitido tener, y sobre todo me goza en sobremanera poder ver la obra de Dios aquí. Es algo
hermoso lo que el Señor ha estado haciendo con ustedes y ha sido realmente algo muy, pero muy especial. Entonces, es una bendición, les animo a que sigan creciendo, sigan confiando en el Señor. En el tiempo de la prédica voy a cambiar las baterías de una vez porque ya vi que no viniste con las pilas puestas, pero aquí te recargamos las baterías. Mientras tanto, sigue allí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, sí, es súper lindo poder compartir, poder ver la obra de Dios en otros lugares. Hay un pasaje en Romanos que Pablo dice que espera visitar a la iglesia que está allí en Roma, desde Corinto él escribe, pero él dice que para poder animarlos, para poder consolarlos, pero él sabía que iba también a ser animado y consolado y retroalimentado. Y eso es lo que pasa siempre que podemos ir, visitar otros lugares, podemos tomar algunas ideas de lo que Dios está haciendo aquí con ustedes también y algunas que se puedan aplicar, llevarlas para allá, y eso es lo que llevamos también ahí como ministerio. ¿Ahora qué, Pastor Santiago? ¿Qué hago? Bueno, ya estoy listo. Vamos por favor con nuestras Biblias a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, de los versos 1 al 3. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 3. Si está ahí, entonces vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amado Jesús, te quiero pedir de una manera muy especial que uses tu palabra, Señor, como siempre lo haces, para traer crecimiento, ánimo, consuelo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cantábamos al final que tú eres nuestra esperanza, Señor, y realmente queremos que tú seas nuestra esperanza, porque si tú eres nuestra esperanza, estamos confiados, estamos seguros, absolutamente seguros que estamos en las mejores manos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a dar solo la introducción de esta carta y les voy a dejar con el abrebocas para que ustedes continúen en sus casas leyendo el resto de capítulos que siguen, que es muy interesante esta carta. El Señor me ha permitido enseñar esta carta, o estoy ahí enseñándola ahí en Capilla Fidelidad en Jamundí. Hoy vamos a ver la introducción y quiero enfocarme en el verso 3, en esas 3 virtudes que Pablo elogia de estos creyentes. Lo interesante de las 3 virtudes que Pablo elogia en esos creyentes es ver, primero que todo, que así como encontramos a un apóstol Pablo que exhorta el pecado, que reprende aquellas cosas que no son correctas, también era un hombre de Dios que elogiaba aquellas cosas que veía en los creyentes que eran dignas de imitar. Y yo pienso que ahí encontramos nuestra primera aplicación en esta mañana. Muchas veces nos quedamos viendo solamente lo malo, sí, exhortamos, simplemente miramos el pecado de los demás y solamente estamos ahí exhortando, pero cuánto de ese ánimo también brindamos a otros, cuánto de ese elogio brindamos a esos hermanos que hacen lo correcto. Entonces es lindo que podamos tener ese balance. Si ustedes se dan cuenta, vemos el deseo de Pablo a los de Tesalónica en el verso 1. Dice allí: Pablo, salutación, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. El deseo de Pablo es: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí nos damos cuenta, para hacer un pequeño contexto, para poder entrar
en lo que realmente nos concierne esta mañana es ver a Pablo como el autor de esta carta. Y dice que Pablo estaba acompañado de dos personas, en este caso de Silvano, que era el mismo Silas. Ustedes saben por qué Pablo dejó de andar con Bernabé, ¿recuerdan? En el primer viaje misionero fue con Bernabé, pero tuvo una discusión con Bernabé y ya no andaba con Bernabé sino con Silas. Y muchos dicen que Pablo andaba con Silas por Silas moscas. Sí, bueno, pero Silas era un hombre de buen testimonio, y Timoteo, un joven también de muy buen testimonio, que va en el segundo viaje misionero de Pablo, es reclutado por Pablo allí, un hombre súper especial. Y esos hombres están acompañando. Algo que veo siempre en la vida del apóstol Pablo era las personas con las que él se rodeaba. Y es lindo que nosotros podamos saber o saber escoger mejor de las personas con las cuales nos rodeamos para hacer el ministerio. Y es súper lindo. Ustedes ven y encuentran personas de excelente testimonio, personas que están dando fruto. Y cuando una persona está dando fruto, es una persona que uno debe estar ahí al lado para poder servir juntos. Me van a perdonar, pero tengo una piquinita ahí maluquita. Bueno, quiero hablarles de Tesalónica, porque Tesalónica se parece en un poco en su contexto a lo que podríamos llamar Cartagena también, y a lo que podríamos llamar la ciudad donde estoy ministrando ahora, o el municipio que se llama Jamundí, pero muchos le llaman Bagamundí, porque es un lugar en Cali, ahí lo que es la zona, la hora zanahoria, donde ya no es permitido tener la rumba y cosas así. Entonces, ¿qué hacen? Se van a las afueras, y una de esas afueras somos Jamundí, donde no hay ley, donde no hay nada, y es un contexto bien tremendo lo que se vive allí. También ve uno, y buen cholado también, sí, pero también ve uno en Tesalónica. Era una ciudad que estaba ubicada en un lugar estratégico, era un puerto marítimo que conectaba lo que era Europa con Asia. Era un lugar, imagínense, donde pasaba muchísima gente, muchas culturas, gente viniendo, yendo, y así como hay mucha gente que visita, hay mucha gente que trae de sus culturas, y muchas de esa cultura no es lo mejor. Sí, uno podría pensar solamente en los cruceros que llegan a Cartagena, ¿sí? Y a veces la gente que viene, muchos de ellos, ¿a qué vienen? ¿Con qué? Ese contexto que traen de inmoralidad y una cantidad de cosas tremendas. Tesalónica estaba ubicado en un lugar así, y además de eso tenía la influencia de la cultura griega. O sea que se le suman dos cosas: su ubicación geográfica, mucha gente, mucha cultura, mucha inmoralidad, pero además la cultura griega, que estaba llena de paganismo, de idolatría y también de mucha inmoralidad. Entonces, lo especial de ver esta iglesia es que es una iglesia que nace en un contexto difícil y pesado. A veces pensamos que el evangelio hay que llevárselo a las personas que se portan bien, que son lindos, que están... Y cuando nos damos cuenta, realmente el evangelio debe penetrar esos lugares donde hay conflicto, donde hay situaciones de pandillas, donde hay situaciones tremendas, donde algunos de nosotros a veces no quisiéramos ir, pero esos lugares donde hay que ir a llevar el evangelio. Y ese es Tesalónica. Y yo creo que aquí en Capilla Calvario, en Calvary Chapel, Cartagena, eso es lo que se estaba haciendo, ¿no? Llegar a un lugar en un contexto difícil y traer luz, traer salvación, traer medicina para aquellos que están enfermos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo conocía muy bien ese ministerio. Y he visto el ministerio durante esos años, cómo van a lugares donde quizá algunas personas no quisieran ir, pero es lindo poder ser parte de un ministerio así. Estaba orando el pastor Santiago ahorita al iniciar en los anuncios, decía: oren por Tierra Bomba, estamos llevando el evangelio a ese lugar. Quizá alguno de ustedes nunca va a ir, pero saben, ustedes pueden acompañar a los que van por medio de sus oraciones. Y es lindo que puedan ser parte. En la Biblia encontramos cuando estaba Nehemías, va a reconstruir los muros, Esdras, muchos no fueron físicamente,
pero muchos aportaron a aquellos que fueron, con sus oraciones, con sus bienes. Estar ahí es muy importante, poder soportar esos ministerios, y es lindo, y como ese ministerio muchos otros que hacen aquí, que es muy especial. Entonces, el contexto es muy importante, no lo podemos perder de vista. ¿Quiénes eran estos de Tesalónica? Y el contexto nos regala algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como creyentes, y es, esta iglesia se encargó de impactar al mundo con el evangelio. En lugar de que el mundo lo impactara a la iglesia o permeara a la iglesia, esta iglesia estaba siendo efectiva con el evangelio a impactar, porque se convirtieron en una iglesia modelo y ejemplar para otras iglesias que ya existían cuando esta iglesia surgió. Ahora, otra cosa importante de esta iglesia es que cuando ustedes van al libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 2, se van a encontrar que esta iglesia nació del segundo viaje misionero, como ya dije, de Pablo. Pero ¿cuánto tiempo pasó Pablo allí? En algunos lugares estuvo 1 año, 2 años, pero lo interesante de estos cristianos es que Pablo estuvo solamente 3 días de reposo, o sea, durante 3 sábados, estamos hablando 21 días, estuvo allí compartiendo el evangelio, trayendo luz a estas personas, y de ahí, de esos 21 días de la visita del apóstol Pablo, surgió una iglesia. Y además de esto, no solamente surgió una iglesia, sino que fue una iglesia realmente ejemplar. Y aquí viene otra aplicación para nosotros. ¿Cuántos días tiene usted de haber aceptado al Señor? Algunos pueden decir, llevo 5 años, 3 años, 2 años, 1 mes, 2 meses, 21 días. Y cuando esta carta les llega, llevaban solo meses. Pero cuando ustedes ven los temas, los tópicos que Pablo habla en esta carta, dice, wow, estos cristianos eran gente madura. No como los corintios, que Pablo les dice, hombre, quería hablarles un poquitico, de darles más carne, pero no pude, porque realmente son niños espirituales, porque todavía siguen en pleitos, y siendo uno es de Pablo, otro de Pedro, otro de otras personas. Entonces, qué lindo que nosotros podamos madurar y crecer, y el crecimiento lo da la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar ese crecimiento. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Ustedes ven allí, es un saludo típico que Pablo da en sus cartas, gracia y paz. Eran 2 saludos que se unían, el saludo griego que era charis, gracia, y el saludo hebreo que era shalom. Entonces Pablo debería haber dicho shalom y gracia, pero tiene sentido que Pablo en sus saludos encontremos siempre gracia y paz, y eso tiene una razón de ser importantísima. Usted y yo no podemos experimentar la paz de Dios hasta que recibamos la gracia de Dios, esa gracia que nos perdona, esa gracia que nos limpia, esa gracia que nos libera. Es imposible. La gente anhela la paz, pero no quieren recibir al que trae la paz. La gente anhela tener paz en sus hogares, en su vida, en su nación, pero no quieren recibir la gracia de Dios, no quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, o Pedro mejor, dijo en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor quiere traer tiempos de refrigerio en nuestras vidas, pero primero tenemos que recibir a Jesús. Tenemos que abrir nuestro corazón para que la gracia de Dios, después de que nos limpie, empecemos a experimentar la paz de Dios. Ahí vemos el deseo de Pablo a los de Tesalónica, y seguimos en el verso 2 y vemos la gratitud o el agradecimiento de Pablo a Dios por esos creyentes. Dice el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Bueno, es muy importante ver que Pablo y los que le acompañaban eran hombres de oración. Y yo quiero animarles a ustedes cómo está su vida de oración, ¿sí? Y es muy importante, que siempre es algo que la Biblia nos anima. Si ustedes hicieran el ejercicio de mirar todos los pasajes que hablan acerca de la oración de Pablo por otros, nos vamos a llevar una sorpresa muy grande. Era que Pablo tenía una lista enorme de oración.
Pablo orando por los efesios, por los de Colosas, por los de Tesalónica, por los de Filipos, Pablo orando por amigos que tenía, hermanos que conocía en su ministerio. Pablo tenía una lista muy amplia de oración. La pregunta es, ¿tienes una lista de oración? Y la otra pregunta es, ¿quiénes están en la lista de oración o qué cosas están en tu lista de oración? Porque muchas veces es bueno que evaluemos qué cosas tenemos en nuestra lista de oración. Puede ser que nuestra lista de oración nos está mostrando cómo está nuestra vida con el Señor, porque puede ser que esa lista está solamente enfocada en mí, solo en mis cosas, solo en mis deseos, solo en mis anhelos. Pero ¿qué? ¿Será que tienen en su lista de oración allí ministerio de tierra bomba? Ministerio de... Qué importante, ¿no? Que podamos tener otras cosas por otros. Cuando nos ocupamos de otros en nuestra oración, Dios se encarga de nosotros. Y eso es lindo. Pablo era un hombre de oración. Entonces, ¿cómo está tu vida de oración? La comunicación es la sangre de toda relación. Por eso, la oración es esencial para nuestra relación con Dios. ¿Sí? La comunicación es la sangre de toda relación, es la vida de toda relación. Por eso la oración es importante para nuestra relación con Dios. El problema para algunos podría ser es que les cuesta trabajo orar, y el problema de orar muchas veces se convierte es que es difícil hablar con alguien a quien no puedo ver. Entonces quiero decirle algunos tips que me parecieron muy chéveres, que aplico también mucho. Una vez escuché esto y me parece muy lindo que puedan tenerlo en cuenta para que inicien su vida de oración. El primer tip es manténgase dependiente. El mantenerte dependiente es, tienes que luchar por tener estos tiempos de oración. ¿Luchar en qué aspecto? Coloca en tu celular, en tu iPad, lo que quieras, coloca una alarma que te avise que es tiempo de orar. Raramente nos vamos a encontrar que vamos a estar sin nada que hacer y con el espacio perfecto para orar. De hecho, si nos ponemos a detallar, ¿por qué no oramos muchas veces? Decimos, porque no tengo tiempo. Entonces tenemos razón de que necesitamos luchar por ese tiempo. Miren, tuvo que pasar algo también en mi vida, en mi familia, donde ese músculo de oración que estaba un poco quizá bajo la guardia, habíamos bajado un poco la guardia, tuvo que haber sido otra vez hacerlo a conciencia. Y he colocado alarmas en mi celular donde a cierta hora estoy orando con mi esposa por algo, estamos orando puntualmente por una situación, pero es necesario poner una alarma, es necesario, orar. Y honestamente es parar de lo que estás haciendo y tomar un tiempo para orar. ¿Sí? Primer tip. El segundo es, sal de la rutina. No te limites a espacios para hablar con Dios. Es bueno que aquí hay muchos lugares en la playa donde puedes ir a caminar. Toma un tiempo para hablar con Dios. Sí, no solamente en tu cuarto, sino hay muchos lugares, y salir de la rutina es muy importante. Número 3, usa tu Biblia. La Biblia es la voluntad de Dios, la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita, y es muy importante usar la palabra de Dios. Una cosa que yo hago también, ustedes saben, las canciones que usamos en la iglesia, muchos de ellos pues precisamente son salmos, letra cantada. Qué lindo que usted pueda, a veces hago esto, y es poner algunas alabanzas de adoración. Terminada esa alabanza de adoración, oro conforme a lo que he dicho en esas palabras, ¿sí? Por ejemplo, Señor, eres mi esperanza. Señor, he notado que mi esperanza se está convirtiendo en mi trabajo, que estoy colocando mi esperanza en mi situación económica, en lo que tengo en el banco. Señor, yo quiero que tú seas mi esperanza, y poder orar entre canción y canción, adorar al Señor. Miren, háganlo, es algo súper lindo. Ustedes saben que la alabanza dispone nuestro corazón, y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos un tiempo de música antes de la palabra. Es porque nos vamos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno llega rígido, llega tensionado, a veces llega hasta molesto con la misma familia, porque a veces venir a la iglesia se nos convierte en un problema de que el uno no se levantó, de que el otro no se metió al baño, de que el otro, y a veces ya llegamos aquí así,
Y venimos y miramos a todo mundo y la alabanza tiene ese propósito cuando decimos, Señor, perdónanos. Señor, perdóname por esa actitud. Venimos a la iglesia, pero hay situaciones antes de llegar acá que nos pueden traer así tensos, y es un momento para pedirle perdón al Señor, relajarnos y todo, y es bien lindo. Entonces, usar canciones, usar la palabra de Dios cantada también importante. Lo otro que quiero animarles con otro tip es: escriban sus peticiones de oración. Miren, esto es tremendamente hermoso. Primero, porque te das cuenta cuando Dios contesta. No sé si a usted le ha pasado que algunas veces ha orado por algo, pero luego usted lo olvida y al tiempo el Señor lo concede. Y usted ya había dejado de orar por eso que un día le había pedido al Señor. Pero es bueno que usted tenga una lista, y cuando usted se devuelve a chequear su lista de oración, dice, wow, yo le había pedido esto al Señor y Él lo concedió. También te ayuda en momentos que sientes que tu fe está débil. ¿Sí? Te sientes débil en tu fe, que algo así no responde el Señor tus oraciones, o sientes que no están siendo respondidas tus oraciones. Allí te podrás dar cuenta cómo el Señor te contesta. El mismo Dios que te contestó ayer es el mismo Dios fiel que contesta hoy nuestras oraciones. Y lo último, un tip para continuar: ora con otros. Hay tiempos de oración aquí en la iglesia. Es bueno que oremos unos por otros, dice la palabra del Señor. Es bueno que no te quedes solamente con tus peticiones de oración, sino que puedas compartirla con otros para que otros puedan orar por ti y tú puedas orar por otros. Amén. Muy importante, tiempos de oración. Vamos entonces a experimentar que cuando oramos conocemos más a Dios, y mientras más le conocemos, más le amamos. Es muy importante que entre más oras, más conoces a Dios, y lo conoces experimentalmente, o sea, te das cuenta cómo el Señor se hace realmente personal para tu vida. Hay cosas que tú sabes que solamente el Señor pudo haber respondido a tu oración, nadie más, porque era tú con Él, y verlo ahí es solamente saber que es el Señor. Y entre más conoces a Dios, más le amas. Pero avancemos al verso 3, porque les he dicho que allí en el verso 3 Pablo elogia 3 aspectos de esos creyentes, y esos 3 aspectos de esos creyentes es algo que deberíamos de tener todos los que somos cristianos. Ustedes se dan cuenta que Pablo dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí, noten que elogia a esta iglesia por 3 aspectos o 3 cosas importantísimas. Primero, dice: por la obra de vuestra fe. La fe de estos cristianos era una fe demostrada, y recuerden que esto era cuando Pablo estuvo allí en 3 semanas, y Pablo ya pudo evidenciar la obra de la fe de ellos. Número 2, el amor en el servicio. Y número 3, su esperanza en Jesús. ¿Sí? Tenían obras de fe, trabajo de amor, que era obediencia, y la esperanza en quién estaba puesta, en Jesús. Pablo usa esas 3 virtudes que todos nosotros como creyentes debemos reflejar donde quiera que vayamos. Es muy importante. Ayer en la escuela de ministerio decía Johnny acerca de ese pensamiento lineal que a veces tenemos, que deberíamos de tener, o ser cristianos holísticos, donde Dios es el centro de nuestras vidas. El pensamiento lineal es el que nos hace separar lo secular de lo cristiano. Entonces pensamos que lo cristiano es la Biblia, pastor, iglesia, congregación, orar. Y lo secular, deporte, trabajo, familia. Qué error tan grande cuando hacemos eso. Cuando alguien piensa así, ¿sabe qué está diciendo? Soy cristiano mientras estoy en esas 4 paredes. Pero cuando salgo de aquí, ya soy el trabajador, entonces digo el madrazo, hago lo que quiera, soy déspota. No, la gracia, la fe, la esperanza deben estar aquí y deben de ser mostrados allá afuera. Eso es lo que debe ocurrir. Si no, déjeme decirle que usted está viviendo una religión. Hay un amigo que dice que hay cristianos que han cambiado la camándula
por la Biblia debajo del brazo, pero no ha cambiado absolutamente nada. Y a muchos les puede pasar, o nos puede pasar si no estamos en constante comunión con el Señor. Entonces Pablo usa estas 3 gracias cristianas en muchos pasajes. Primera de Corintios, muy conocido, 13 al 13, no vayan allá, pero ustedes saben, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza. De esos 3, el mayor, ¿cuál es? El amor, ¿sí? Entonces miren que Pablo los usa, el orden de los factores no altera el producto. Puede ser que esté el amor acá, la esperanza, la fe, la esperanza, el amor, donde quiera que estén, pero deben estar, deben ser notorias en su vida. Para muchos esas 3 gracias se convierten en algo abstracto y no concreto. Y déjenme decirles que un hombre en una ocasión que se dedicaba a las construcciones, terminó de hacer una casa, hizo una acera de cemento y concreto y se fue. Al día siguiente, cuando regresó, encontró que en la acera de concreto veía pisaditas se veían que las pisadas eran de niños. Y quedaron las marcas ahí en toda esa acera, y este hombre se cogía el pelo y empezó a maldecir y empezó a decir de todo. Cuando pasaba un hombre, al mirar la reacción de este hombre, se le acerca y le dice, oye, pero yo pensé que usted amaba a los niños. Y este hombre respondió, yo los amo en lo abstracto, pero no en el concreto. Y creo que a veces nos pasa así, ¿no? El amor, la fe, la esperanza es algo bonito, la Biblia lo dice, pero no pasa nada aquí. Y no puede ser. Y necesitamos tomar decisiones para amar. Necesitamos tomar decisiones que la obra de nuestra fe sea notoria. Necesitamos tomar decisiones prácticas en nuestra vida, que empecemos a darnos cuenta que estamos confiando más en Dios que confiando más en el hombre o en la situación económica, política o social en el entorno en que vivimos. Tenemos que tener la confianza de que Dios tiene el control, y es muy importante. Entonces, empecemos con esa primero, compartiendo algo de la obra de la fe. ¿Por qué las 3 o 2 de ellas pareciera contradecirse una a la otra? Cuando hablamos de salvación, ¿de qué hablamos? ¿Somos salvos por obras o por fe? Por fe. Pero lo lindo es que Pablo aquí dice, y miren, cuando ustedes les pregunten, no sé si han encontrado en esa discusión de obras y fe, y encontramos que somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, eso no es de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios. Entonces está claro que somos salvos, ¿por qué? Por fe, muy bien. Pero encontramos a no Santiago, sino el apóstol Santiago aquí nos dice en el 2:18, pero tú dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces muchos han entrado en una discusión teológica. ¿A quién le creemos entonces? Santiago y Pablo están divididos y no, la fe y las obras no se contradicen, pero se complementan. Nosotros hacemos obras porque hemos creído. Nosotros hacemos obras de amor porque somos salvos, no para ser salvos. Pero esa es la forma de manifestar que la fe, que esa declaración que dijimos creer en Cristo Jesús, se ve manifestada. Y entonces, aquí es donde nuestra fe debe ser manifestada. ¿Cómo fue manifestada la obra de la fe en los creyentes de Tesalónica? Miren allí en el capítulo 1, el verso 9. ¿Cuál fue esa evidencia de la obra de la fe de los tesalonicenses? Miren el verso 9 lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera
nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Paremos allí. ¿Cuál es la obra de esta gente? La obra de fe de esos cristianos es que ellos tuvieron una conversión genuina y real. Y era evidente. ¿Qué eran antes de que el evangelio llegara a ellos? ¿Qué hacían antes? Adoraban ídolos. ¿Qué son ídolos? Cosas que están inertes, que no tienen vida, que no son reales, una adoración falsa. Es lo que está diciendo Pablo allí. Miren, la evidencia de la obra de la fe de ellos es notoria. La pregunta es, ¿cuál es la evidencia de la obra de su fe? ¿Qué era usted antes de llegar a Cristo? ¿Qué prácticas tenía usted antes de llegar a Cristo? ¿Era una persona que se deleitaba en la pornografía? Y en las mañanas viene los domingos a la iglesia y en la noche va y ve pornografía. ¿Dónde está la obra de su fe? ¿Era una persona que se deleitaba en engañar a su esposa? Viene a la iglesia, se comporta como un santo y por la noche es como un diablo. ¿Dónde está la obra de su fe? Muéstreme la obra de su fe. ¿Su esposa puede ver la obra de su fe? ¿Sus hijos pueden ver la obra de su fe? Es muy importante. Los críticos más fuertes, ¿quiénes son? Nuestra familia. A nuestros hijos no los podemos engañar. Podemos engañar a la gente que está aquí, venimos, al pastor, hasta a nuestros hijos, a nuestra esposa. Pero tarde o temprano, más temprano que tarde, va a quedar en evidencia si hay obra de su fe o no lo hay. Y saben, eso no se produce artificialmente. Eso es algo que pasa por la obra del Espíritu Santo. Porque así cuando usted cree, inmediatamente el Señor empieza a hacer algo en usted. Y la obra de su fe, la forma en que se alimenta la obra de su fe, es cuando usted empieza realmente a creer lo que Jesús dice en su palabra. No solamente creemos en Él, sino que le creemos a Él. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe. Los demonios saben del juicio de Dios. Ellos creen y tiemblan, pero ellos no le obedecen. Porque si le obedecieran, no estarían haciendo lo que hacen. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? ¿Creemos en Él? Sí. Los demonios también, pero ¿cuál debe ser la diferencia de un demonio a un hijo de Dios? Es que el Hijo de Dios cree que existe un Dios, cree que ha enviado a su Hijo y le obedece. Y la mejor forma es cuando vemos las Escrituras, cuando somos confrontados por la palabra de Dios y empezamos a ser transformados porque la palabra de Dios empieza a limpiarnos de todas aquellas cosas que traemos de nuestra antigua manera de vivir. Y tenemos que estar siendo limpiados. Y es lindo poder avanzar en esa obra de fe al obedecer la palabra de Dios, al obedecer a Jesús, que es supremamente importante. Acompáñenme a Lucas capítulo 5, versos 4 y 5, por favor. Lucas 5, 4, 5. Dice allí, cuando terminó de hablar, ¿están allí en Lucas 5? Ok, Lucas 5, 4, 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Miren aquí cómo es la obra de nuestra fe. La obra de nuestra fe es fe viva que se manifestará y se hará evidente. Aquí vemos la situación de Pedro, un perito en los temas de pescar. Viene toda la noche, ha fracasado en hacer esa tarea y llega ahí, le dice, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro, un perito pescador,
Imagínense en qué hogar creció Jesús aquí en la tierra. La tarea del padre putativo de Jesús no era ser pescador, sino la artesanía, ¿no? Y entonces en ese momento le dice: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro, un perito pescador que lo ha hecho a su manera, y le dice: Señor, toda la noche lo hemos hecho y no hemos hallado nada. Pero dice algo muy especial: mas en tu nombre echaré la red. Esa es la obra de nuestra fe. La obra de nuestra fe es que hemos intentado tantas cosas en nuestras vidas y lo hemos hecho a nuestra manera, ¿sí? En nuestras fuerzas. Pero ahora llegamos al Señor y el Señor nos da una instrucción. ¿Y qué deberíamos decirle, Señor? Quizá podemos decir: Señor, ya lo he intentado, he hecho esto, aquello, he visitado, visité a una señora para que me leyera la mano, las cartas, fuimos y tal, y mi esposo no cambia por nada. Pero en tu nombre, no voy a echar a mi esposo, ¿no? Sino en tu nombre echaré la red. En tu nombre, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. En tu nombre voy a obedecer a lo que tú me mandas. Claro, resulta que yo iba y todas esas prácticas de por sí son falsas, no son correctas, abominación a Dios son, pero además de esto, no estaba obedeciéndote a ti, no estaba perdonando, no estaba mostrando el amor que debo mostrar, y por eso no estaba pasando nada. La obra de fe no solo transforma tu vida, sino que transforma tu entorno también. Entonces, noten allí lo que está pasando: una cultura idólatra, pagana e inmoral, es transformada por el Evangelio, la obra de la fe, y era evidente. En otras palabras, una de las cosas que siempre digo acerca de esto es: Dios lo dice, yo lo creo, y eso es todo. Señor, tú lo dices, yo lo creo, y eso es todo. Pero a veces Dios nos dice y yo lo dudo. Dios lo dice y yo refuto. Dios lo dice y yo lo paso por el laboratorio a ver si es verdad. No, Dios lo dice, yo lo creo, así no vea el proceso, así no vea qué está pasando, pero Dios lo dice, yo lo creo, y eso es todo. Y eso es lo que va a pasar. La obra de nuestra fe. ¿Cuál es la obra de tu fe? Como les decía, ¿cuál era tu práctica? Todos en la iglesia terminamos de alguna manera. Todos en la iglesia. Un pastor decía que todos en la iglesia somos ex. Algunos son ex convictos, ex marihuanos, ex viciosos, ex pornografía, todos nosotros. Y eso es parte de la obra de tu fe. ¿Sí? Muy importante. ¿Cuál es el ex que tú podrías colocar allí? Ex mentiroso, ex religioso. Pero Pablo también elogia de ellos el trabajo de amor. Miren el verso 3, que estamos ahí enfocados. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Pablo elogió de ellos el trabajo de amor. Y a veces pareciera que así como la fe y las obras se contradijeran, pero ya vimos que se complementan. A veces parece, por lo que vivimos acerca del trabajo, parece ser que el amor y el trabajo como que no van de la mano, ¿no? Como que uno le dicen tiene que levantarse a trabajar, y uno dice, pero ¿por qué? Vaina, uno se molesta. ¿Por qué? Porque uno ve el trabajo como una carga, como algo difícil, como algo... De hecho, muchos piensan que el trabajo fue castigo de Dios. Pero ustedes se dan cuenta cuando Dios puso a Adán, yo iba a decir a Noé, Adán en el huerto, no lo puso para que fuera un hombre ocioso, lo puso para que cuidara el huerto de Dios, el huerto del Edén. ¿No es cierto? Le puso trabajo. ¿Qué fue lo que trajo el pecado? La consecuencia del pecado fue el sudor, el dolor al hacerlo. Por eso, cuando hablamos de trabajo, y parece que no se conectara el trabajo y el amor. Pero el trabajo en la obra de Dios debe hacerse con amor. Y cuando hacemos el trabajo en la obra de Dios,
con amor es algo súper lindo y el fruto es algo maravilloso. El amor cambia totalmente una situación. El trabajo no se siente como un trabajo cuando se trata de un trabajo de amor. Y haciendo ese estudio recordaba lo que dijo o lo que dice Génesis de Jacob cuando trabajó por Raquel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob no tenía paga y le trabajaba a su tío Labán y trabajó por Raquel? Y la escritura dice en Génesis 29:20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Y recuerden que su tío Labán lo engaña y le entrega a Lea, y luego vuelve y lo pone a trabajar nuevamente, pero este hombre realmente amaba mucho a esa mujer y para él eran pocos días porque la amaba. Jesús nos dice a nosotros lo mismo: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra guardar significa ponerlos por obra. Eso es lo que significa guardar los mandamientos de Dios. Entonces, si tú amas a Dios, para ti este trabajo de guardar los mandamientos va a ser un trabajo ¿de qué? De amor. Tú lo vas a hacer en obediencia y ese es el amor que tú tienes por el Señor. Pero si tú no lo amas, tú vas a estar renegando todo el tiempo. Y miren, es la diferencia del que no conoce a Dios al que conoce a Dios. Los que conocemos a Dios, vemos a Dios, tenemos una visión diferente del que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios, cuando ve los mandamientos, ¿saben qué se imagina? Se imagina a Dios, un ser cósmico de canoso, de barba blanca, sentado con un cetro y mirando cómo le hace la vida imposible a las personas. O sea, cómo le arruina la vida a las personas, cómo lo vuelve lo más miserable. Esa es la forma en que ven el no hagas, ¿sí? No, los 10 mandamientos, ¿cómo los mira? De esa manera. Pero ¿cómo nosotros miramos los 10 mandamientos? ¿O cómo miramos la ley de Dios? Que se cumplen 2 nuevos mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Cuando nosotros hacemos eso, lo que decimos, wow, cuando estudiamos la ley decimos, yo creo que coincidimos, si amamos a Dios decimos, el Señor sí tiene mucha sabiduría. O sea, cómo guardaba a su pueblo. Muchas de las leyes que puso en el Antiguo Testamento tenían un propósito de salubridad. No habían en esa época laboratorio clínico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con los que habían tocado a una persona que estuviera muerta o algo así? Pues tenían que aislarlos para que no contagiaran a los otros por todo lo que estuviera pasando allí. Entonces, ahora que nosotros tenemos la ciencia, la tecnología, lo único que podemos terminar diciendo es, el Señor tenía razón. El Señor es tremendamente sabio y queremos guardar su ley, queremos guardar su palabra porque lo amamos. Esta gente recibió la palabra y hubo una obra de fe en ellos, fueron transformados. Pero además de esto, había un trabajo en amor y era esa obediencia al Señor. ¿Cómo está tu vida de obediencia con el Señor? Miren allí el trabajo de amor de ellos en el verso 9. No solamente cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, sino que, y eso es interesante, elogiaba ahorita y le decía a una familia algo que tiene que ver aquí con este mensaje, y es, en el verso 9 dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí notan? ¿Qué estaban haciendo ellos? Un trabajo de amor. Dejaron la idolatría, que es una adoración falsa, miren ahí, vivo y verdadero. Cuando algo no es verdadero, ¿es qué? Falso. O sea que ellos tenían una oración falsa. Cuando dice al Dios vivo, significa que ellos tenían una oración muerta, porque lo que adoraban estaba muerto, no podía. Ustedes recuerdan que dice la Biblia acerca de la idolatría: tienen ojos pero no ven, boca, no hablan. Y así es cualquiera que confía en ellos. Una adoración falsa, una adoración muerta. Pero miren, yo creo que cuando esta gente hacía la idolatría, la hacía con todos los juguetes. La hacía,
O sea, si tenían que comprar un cirio grande, si tenían que... Hacían una inversión porque hay que hacerlo bien, porque si no nuestros ídolos se enojan con nosotros y todo eso, ¿sí o no? Pero se convirtieron y vivieron su vida cristiana como muertos. Hay personas que se convierten de esa idolatría y allí pagaban, hacían una cantidad de cosas, tenían tiempo, dinero, esfuerzo, pero se convierten y no matan una mosca. No, o sea, tenían poder de convocatoria antes del Señor y ahora nada, nadie los escucha. ¿Cuántos de los que están aquí van a servir para tal cosa? ¿Y cuántos vamos a ir y empiezan a mirar hacia atrás? Eso no es conmigo. Y le decía a una familia, me pareció tan lindo y creo que es evidente ahí ver la familia. Llegó una familia ahí, me encantó ver y queremos llevarnos esa idea. Jesús es mi Salvador, mi héroe, mi superhéroe. Llegaron con una camisa, eso es, invirtieron. ¿Cuánta gente no se hace una camisa y están poniendo un nombre de alguien, de un superhéroe, y van por la calle y quieren llamar la atención a través de eso? ¿Cuánto más eso llama la atención los 4 miembros de la familia ahí?